Bueno, hermano, vamos a continuar en esta noche este estudio en que hemos comenzado. Queremos mirar a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos. Vamos a llegar allá. No se preocupe que vamos a llegar a esos 10 mandamientos y a cada uno de esos mandamientos específicamente. Pero hemos estado delineando, estableciendo el contexto donde esta ley moral de Dios es dada, revelada y donde ella está funcionando. Y hemos dicho que el contexto de la ley moral de Dios siempre es un contexto pactual, un contexto de pacto. Mirábamos en las últimas 2 semanas a este contexto pactual, que quiere decir, como comenzamos a ver, que tiene relación con 2 cabezas representativas. ¿Recuerdan? Cabezas representativas o federales. Federal quiere decir algo que representa, algo que es representativo. Como por ejemplo el gobierno federal, que ahí somos nosotros el pueblo representado en sus personas elegidas representativamente. Tenemos 2 cabezas federales o representativas, y estas 2 cabezas son el primer Adán y el segundo o último Adán, Cristo. Y comenzamos entonces a ver cuál es el pacto o el arreglo que Dios tiene con el primer Adán. Y le llamamos a este pacto, recordamos la definición básica, elemental que estamos utilizando para pacto, y es un arreglo entre 2 o varias personas donde existen compromisos mutuos. Un arreglo entre varias partes con compromisos mutuos, ¿verdad? En este pacto original o de creación, vemos que Dios crea a Adán y a Eva, les da una creación buena, los crea a ellos rectos, en rectitud, en pureza, en justicia, y les da una palabra, les da un llamado, una vocación a multiplicarse, a dominar aquella creación, enseñorearse de ella, a procrearse, y les dice que hay un árbol en particular del cual no pueden comer, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que si no comen de ese árbol, ¿verdad?, pues ellos pueden mantenerse en la vida, establecerse en esta vida que Dios les ha dado, y así entonces reciben bendición a través de su obediencia, no solamente ellos, sino también la posteridad de ellos. De esta manera, Adán y su posteridad hubieran sido establecidos por la obediencia a aquel pacto, aquel le llamamos pacto original, pacto de la creación o pacto de obras. ¿Por qué? Porque como decíamos la semana pasada, en este pacto original, en este arreglo primero, no se necesitaba gracia, como lo hablamos ahora después. Gracia es para aquellos que son pecadores y no merecen, ¿verdad?, recibir bendición de Dios. En el caso de Adán, Adán fue creado recto y justo y iba a vivir, ¿verdad?, en la obediencia a aquella palabra, aquel precepto que Dios le dijo, aquel pacto de obediencia de obras. Adán, si tú obedeces, si tú obras conforme al precepto que yo te he dado y a la vocación, el llamado que he puesto en ti de obediencia, de justicia, de santidad, pues entonces vives. Si desobedeces, Adán, hay una sanción. Y la sanción o la penalidad de quebrantar aquel pacto original de obras es la muerte. Es la muerte. Se fijan entonces, hermanos, hablamos de este primer pacto de obras
Y nosotros vemos en Romanos capítulo 5, que las acciones de este primer Adán eran acciones que no solamente lo afectaban a él, sino afectaban también ¿a quién? A toda su posteridad. Eso lo vimos en Romanos 5, 17 al 19, que por la desobediencia de uno entró la muerte en el mundo. Que por la desobediencia de uno entró el pecado en el mundo. Que por la desobediencia de uno entró la corrupción en el mundo. Primera de Corintios 15, 21 al 22, que por la desobediencia de uno, todos mueren. Por la desobediencia de Adán, todos murieron. Por eso entonces que decimos que Adán fue puesto como una cabeza representativa en un pacto que era de obras. En su obediencia Adán vivía y su posteridad, pero en su desobediencia Adán moría y moría también su posteridad, que era la sanción de la desobediencia del pacto. Si ustedes se fijan entonces en este primer pacto, que es el pacto, como le hemos dicho, de la creación, está contenida, hermanos, en forma de semilla, la ley moral de Dios. Si la ley moral de Dios, la justicia de Dios, que es conforme a ¿qué? Conforme al orden de la creación. Esto es importante, ¿verdad? Que ustedes lo puedan ver. Que Dios hace una creación y pone a Adán en una creación bajo una palabra de obra, de obediencia, de ley, porque es lo correcto conforme a ¿qué? Al carácter de Dios. Una de las cosas que vamos a ver después y a decir es que la ley moral de Dios es el orden creacional de Dios. Es el orden creacional de Dios. La ley moral de Dios es aquello que Dios le da al primer hombre en santidad, en justicia, a través de la cual Adán estaba llamado a responder ¿en qué? En amor y en adoración. El pacto de obras demanda la respuesta apropiada de amor y adoración delante de Dios para la vida, con su correspondiente sanción de muerte por su violación. Así podemos resumir el pacto de obras. Lo voy a repetir otra vez. En el pacto de obras, Dios demanda la respuesta apropiada de amor o adoración para la vida en la creación original de Dios, con su sanción correspondiente de muerte por su violación. La sanción por la violación es la muerte. Se fijan, hermanos, ¿qué es lo que Dios demanda del hombre? Amor y adoración. Es lo que Dios demandó de Adán. Adán, yo te he creado santo, justo y bueno. Te he dado una creación santa, justa y buena. Eres llamado a responder ¿en qué? En amor a mí, en amor a los que te rodean, en adoración, adorándome. Y a través de esa vida de amor y de adoración, tú, Adán, eres mi representante en la tierra. Vas a procrear, vas a multiplicarte. Y se establecerá así tu descendencia en este mundo, honrando la palabra de pacto, de obediencia que yo te he dado. ¿Estamos ahí? Ok. Vamos ahora a movernos a la otra cabeza, que es el segundo Adán. A propósito, Adán quiere decir hombre. El primer hombre es Adán, y el segundo hombre, o el segundo o último Adán, es Cristo. Ahora, vamos a hablar entonces de un pacto de gracia. ¿Por qué es un pacto de gracia? Como vimos en Romanos 5, por la obediencia de uno, todos murieron. Pero por la desobediencia de uno, todos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia del otro,
los muchos serán constituidos justos. ¿Se fijan? Por gracia, claro que sí. Por gracia a través de la fe, que Él es el instrumento del pacto de gracia. Ahora, lo que quiero que noten es que esta segunda cabeza va a asumir las responsabilidades del primer Adán. La desobediencia de uno, la obediencia del otro. ¿Se fijan? La desobediencia del uno, la desobediencia, discúlpeme otra vez, la desobediencia del primero y la obediencia del segundo. Lo cual quiere decir que el pacto de obras o el llamado de Dios a su criatura a amarlo y adorarlo está siempre vigente. Y ese es el contexto donde la ley de Dios está vigente siempre. La ley moral de Dios o los 10 mandamientos que se resumen en amarás a Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente, tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, fue demandada del primer Adán en aquella forma seminal, ¿verdad? En aquel precepto, en aquella vocación. Adán tenía que responder en ese amor, en esa adoración, ¿verdad? Esa ley que estaba allí en el corazón de Adán por virtud de su creación justa y santa y en una forma de semilla en aquel precepto y en aquel llamado o vocación, esa ley moral de Dios es el orden de la creación. Ese orden de la creación es conforme al carácter de Dios. Por lo tanto, esa ley nunca cambia, nunca varía. No puede haber un momento donde Dios y su criatura moral, creada bajo ese orden, conforme al carácter de Dios, a la cual Dios le deje de pedir la demanda ¿de qué? De ámame y adórame en obediencia, en justicia, porque yo, Dios, soy santo y yo, Dios, soy justo y te he creado para que me adores y para que me ames, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Esa ley moral de Dios, que está en el primer pacto, va a continuar, ¿verdad? Va a continuar a la segunda cabeza. No es que Dios la eche a un lado, la desestime. No es que Dios pueda ahora desentenderse de ella. Dios no puede desentenderse de su carácter y de su demanda a la humanidad conforme a su carácter. Lo que Dios hace es que introduce a otra cabeza para ponerla bajo las mismas responsabilidades que tenía Adán y por extensión el resto de la humanidad. Lo que Adán debía hacer es la forma en que toda la humanidad debía haber vivido. ¿Cómo debía haber vivido la humanidad? Obedeciendo y amando a Dios, multiplicándose, enseñoreándose conforme al llamado de creación de Dios para una criatura creada a la imagen y semejanza de Dios y haber obedecido aquella palabra que Dios dio. Al Adán fallar, Dios no desestima su demanda, sino que la continúa, ¿verdad? Pero va a traer en el pacto de gracia a otra cabeza, a otro hombre, al segundo o último hombre, a Cristo, el segundo último Adán, y Él va a asumir las responsabilidades del pacto de obras. Él va a venir y ponerse ahora como un otro hombre, como Adán, para por su obediencia, a la cual Adán falló, rescatar a todos los pequeños adamitos y evitas que en el primer Adán hemos fallado. Se fijan, tenemos dos cabezas. Una es Adán, el que cayó el primero. En él hemos fallado, muertos todos, y recibimos esta herencia de corrupción y de pecado que se muestra en las obras de la carne.
Pero ahora en el segundo Adán, todo lo que Dios pide, Cristo Jesús lo va a asumir y lo va a tomar sobre sus espaldas. ¿Qué es lo que Dios pide? La obediencia original que le pidió a Adán. Ámame y adórame, ¿verdad? Pero como Adán pecó, ¿qué es lo que Dios pedía también por el pecado y la violación de su pacto? La muerte, la sanción del pacto. Cristo Jesús va a entrar en la historia, en la encarnación, como el segundo último Adán, para cumplir todo lo que ese pacto original demandó de la primera cabeza, que es, por un lado, la justicia que Adán debería haber dado a Dios en santidad, en obediencia, amarle y adorarle y honrarle, pero también la sanción de muerte en la cual Adán incurrió, que todos nosotros hemos recibido como herencia de él. Cristo cumple en su obediencia todas las demandas a Adán, o del pacto original de creación, o como le hemos llamado también, el pacto de obras. Para nosotros ahora, criaturas muertas en pecados, destituidas de la gloria de Dios, heredar toda bendición que Adán estaba supuesto a heredar pero falló, que Cristo fue puesto en la misma posición y no falló, sino venció por su obra, nosotros heredarlos simplemente confiando, creyendo en Cristo Jesús. De tal manera que el instrumento para apropiarnos de las bendiciones en el pacto de gracia es la fe sola. La fe sola, sin obras, se apropia de las obras de otro, de los méritos de otros, de la justicia cumplida a nuestro favor por otro. Cristo es el que obra y merece toda bendición. Él es el que obra toda obediencia y merece en su persona toda bendición. Pero Él lo está haciendo ¿para qué? Para llegar a nosotros y que nosotros podamos recibir, no por nuestra obra, sino por la suya, no por nuestros méritos, sino por los suyos. Por lo tanto decimos, por gracia sola, sin méritos, a través de la fe sola, sin las obras, solamente a través de la obra, la persona de Cristo solamente. Y este es el pacto de gracia, para la gloria de Dios solamente. Y esto solamente es revelado en las Escrituras, o las Escrituras solamente. Correcto. Estas son las 5 solas o lemas de la Reforma, ¿verdad? Y resume la doctrina reformada, que creemos que es el apropiado entendimiento bíblico de la revelación de Dios. Y es el contexto pactual de la ley moral de Dios. Lo que vamos a hacer ahora es, la semana pasada vimos las Escrituras concernientes a la primera cabeza, y vimos la primera cabeza y en su contexto en Génesis. Ahora vamos a continuar a ver las Escrituras que tienen que ver con el pacto de la gracia, con esta segunda cabeza, esta promesa de gracia, las características de ella y de este pacto para la salvación de los pecadores. Vamos a ir primero a Génesis 3, versículo 15. Génesis 3:15, el contexto aquí en Génesis 3:15 es inmediatamente después de la caída. La serpiente, Satanás, el adversario, tienta a Adán, a Eva, caen y sucede algo inmediatamente. Génesis 3, versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, vamos a ver algunos puntos sobre este versículo, porque hasta ahora todo había sido el pacto original de la creación y de las obras. Ahora viene la caída y sucede algo y Dios habla otra palabra que no habíamos oído hasta ahora. Y es esta que comienza a hablar aquí. Veamos qué tiene que decirnos esta palabra que nos empieza a mostrar el pacto de la gracia en promesa, en promesa de Dios. Número 1 le dice Dios a la serpiente, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer. So vemos ahora que hay un conflicto, una lucha, una batalla entre Satanás y la simiente esta que Dios ahora nos habla. Inmediatamente, es decir, Satanás parece que ganó la batalla al principio, hizo caer a la criatura de Dios, pero Dios inmediatamente plantea una lucha, una batalla. Es decir, no se acaba ahí. Plantea una lucha, una batalla. Es Dios el que plantea esta lucha y dice, va a haber una enemistad, un conflicto, una antítesis, algo que se te va a oponer a ti constantemente, Satanás. Va a haber una lucha. Por supuesto, Satanás es también un ser espiritual, ¿verdad? Si ustedes se fijan, comenzamos a ver algunas características de este pacto de gracia aquí con esta promesa, que tiene que ver con la lucha contra ¿quién? Contra Satanás. Ciertamente nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una enemistad que no solamente tiene el teatro en la tierra, sino que involucra criaturas espirituales, angelicales, demonios, en este caso representados por Satanás. Y esta criatura espiritual, angelical de maldad, ha adquirido ciertamente una victoria en batalla sobre la criatura humana de Dios, porque ahora esta criatura humana ha caído en pecado, ha venido a experimentar el mal, el conocimiento del pecado, por ende la muerte, por ende la condenación. Pero Dios ahora entra en batalla contra este ataque espiritual de Satanás. ¿Se fijan? Dios entra en batalla contra este ataque espiritual y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ciertamente va a venir una simiente. Una simiente que vemos va a hacer ¿qué con la serpiente, la simiente esa? ¿Va a qué? Le va a pisar la cabeza. A propósito, si le pisa la cabeza, la mata. Y le pisa la cabeza, la mata. Esa es la idea. Yo tengo enemistad ahora contigo. Yo planteo una enemistad entre ti, tú y la mujer. La mujer que es la que va a traer una simiente que te va a pisar la cabeza. Ciertamente vemos aquí dos cosas. La simiente viene de la mujer, va a tener una naturaleza ¿qué? Humana. Va a tener una naturaleza humana. Right, va a tener una naturaleza humana, pero también Dios es el que está actuando aquí para pisarle la cabeza a la serpiente. Y ese va a ser entonces la naturaleza divina que se ha encarnado en esta simiente de la mujer. Pero se fijan, ¿quién le va a pisar la cabeza a la serpiente? Dice entonces, y la simiente de la mujer. ¿Cuántos hemos nacido de mujeres aquí? Todos nosotros. Entonces alguien pudiera decir, bueno,
y Ruslan le va a pisar la cabeza a la serpiente. Otro Aldis le va a pisar la cabeza a la serpiente. O Luisito le va a pisar la cabeza a la serpiente. Pastor David le va a pisar la cabeza a la serpiente. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No. Hay una simiente que va a destruir a la serpiente. ¿Se fija? Hay una simiente. Este pacto de gracia tiene que ver con otra cabeza. La primera falló en lidiar con la serpiente. Pero hay otra que no va a fallar y no somos nosotros. Seguro. Muy importante. No somos nosotros. Nosotros necesitamos a una simiente que le pueda pisar la cabeza a la serpiente. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque hay muchas personas que quieren ir a batallar con Satanás. Y creen que ellos son los que le pisan la cabeza a Satanás. Ellos son los que han hecho esto, los que han hecho aquello. Y la serpiente ya ha sido derrotada. Seguro. Y ha sido derrotada porque una simiente, una semilla que vino de la mujer, le pisó la cabeza a esa serpiente. Esta es la promesa de Dios. La promesa de Dios que había una enemistad. En esa enemistad va a salir una simiente, una semilla que es el prometido, el ungido. Aquí es dada la promesa del Mesías. ¿Quién es el Mesías? No eres tú. No somos nosotros. No. Nosotros a veces tenemos complejo de Mesías, ¿verdad? A veces nosotros podemos salvar a alguien, ¿verdad? Etcétera. Pero no somos nosotros. La salvación es de Jehová. Jehová ha obrado la salvación derrotando a la serpiente antigua. Y aquí es prometido la venida del Mesías. ¿Qué cosa quiere decir Mesías? El ungido. Aquel que es ungido, separado de Dios para un rol especial. Y este ungido por excelencia para esta contienda es el segundo o el último Adán, que va a obrar decisivamente. Aquí no dice, ¿verdad? Y vamos a ver si te gana. No es como a veces los boxeadores, ¿estás fijado en las peleas de boxeo? Ahí se empiezan a poner bravucones uno con otro. Y yo te voy a hacer esto, y yo te voy, ¿verdad? Y después lo noquean y se queda por el piso. Pero ¿habrá alguna duda de quién va a ganar aquí? En ninguna. Ciertamente. Pero bueno, mirando desde el punto de vista de atrás, ¿no? Si estamos mirando aquí ahora, Dios ha prometido. Dios ha dicho, tu cabeza, serpiente, va a ser destruida, tus días están contados. Por eso es que a este versículo se le ha llamado el protoevangelio o el primer evangelio. El primer evangelio porque aquí se promete algo que tiene que ver con la victoria sobre Satanás, pero tiene que ver con la victoria sobre Satanás que una simiente va a realizar y a obtener. Una semilla nacido de la mujer. Ciertamente vamos a ver otros elementos, pero bueno, vamos a seguir avanzando poco a poco aquí, ¿verdad? Ahora, pregunta. En este versículo, cuando ustedes lo miran, ¿depende esta victoria sobre la serpiente de alguna condición sobre otra persona que no sea Cristo? No. Cristo te va a pisar la serpiente y va a decir si Ruslan hace tal cosa o si fulanito hace tal cosa. Bueno, va a pisar la cabeza y va a vencer la victoria si la iglesia de Tamiami hace esto, aquello. No. La promesa de la gracia y del pacto de Dios es incondicional. En la Biblia vemos muchas condiciones, en muchos diferentes contextos. Pero el pacto de la gracia de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir por incondicional? Que no requiere o demanda nuestras obras,
sino se trata de la obra de uno. La obra de uno es el que va a lograr la victoria para muchos. ¿Se fijan? No solamente es incondicional. Pregunta: cuando sucedió lo que sucedió, llamó Dios a una reunión del departamento del Edén. Y reunió a todas las personas y tuvo un voto a ver quiénes están a favor de que esto fuera a suceder así, quiénes están en contra, algo así. Por lo cual el pacto de la gracia no solamente es incondicional, es establecido unilateralmente por Dios. Amén. Es decir, no es un pacto como el pacto de obras, en este sentido, ¿verdad? Que requería la obediencia de Adán para que Adán viviera. Para que nosotros vivamos, no requiere nuestra obediencia. Y nosotros no hemos participado en esta promesa hacia nosotros, sino que Dios la ha prometido y la va a cumplir y obrar, y va a hacer entonces que haya victoria, y vamos a ver todo lo que eso implica. Unilateralmente, Dios mismo es el que promete y el que cumple. Incondicionalmente, Dios cumple a favor de aquellos que no pueden cumplir. ¿Se fijan? Veamos otra cosa más. Ahora fíjense también que dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en él. Oh, quiere decir que va a haber sangre en esta contienda. Va a haber sangre en la contienda. Y la semilla va a ser herida. Va a ser herida. ¿Ok? So, quiere decir, en este pacto de gracia que Dios ha prometido incondicional y unilateralmente a favor de los caídos y del pecador, va a intervenir también sangre, una herida a la simiente. Una herida a la simiente. Hasta ahora pudiéramos visualizar eso, ¿verdad? Ahora veamos un momentico el versículo 21 de este mismo capítulo. Dice: y Jehová Dios, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. So, vemos aquí, en un lugar donde no ha habido muerte y sangre, un sacrificio de un animal. Un sacrificio con derramamiento de sangre que resulta para beneficio ¿de quién? Del hombre caído. Del hombre caído. So, Dios se mueve al hombre en gracia. ¿Estaba moviéndose Adán a Dios cuando sucede esto? No. Adán estaba corriendo y escondiéndose de Dios. Pero en el pacto de obras, en el pacto original, el hombre tiene que moverse a Dios. ¿En qué sentido? En obedecer las obras, la obediencia que Dios ha demandado de él. ¿Verdad? Dios ha hecho algo y el hombre tiene que hacer su parte. ¿En qué? En obediencia. Pero ahora un hombre caído, lo que vemos es que ya no tiene poder para hacer nada con respecto a Dios. Sino lo único que hace es que huye, se esconde, se autojustifica. Si conocen el drama de todo lo que pasó, la esposa que tú me diste. Y la esposa, la serpiente. ¿Verdad? Y la serpiente riéndose, ¿verdad? ¿Verdad? So, vemos que la criatura humana lo que está haciendo en este drama no es: ay, Dios mío, hemos pecado, nos arrepentimos, perdónanos, hemos hecho mal, aquí venimos a buscarte. No, el hombre cae. Por eso es que dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos los que nacen del primer Adán nacen en la misma condición de Adán.
en corrupción, en pecado, en tinieblas, en oscuridad, en muerte, en condenación, y nadie busca a Dios. La idolatría sí, de todas partes. Ciertamente los hombres son incurablemente religiosos e idólatras. Ese es el Adán primero, ¿verdad? Pero en el pacto de gracia, Dios se mueve al hombre caído, al hombre que no se merece nada, al hombre que está huyendo y en rebeldía, al hombre desobediente y malvado. Dios se mueve en dirección a él, que es lo que hace él. ¿Con quién? Con Adán y Eva. Y hablando esta palabra y derramando sangre a favor de ellos, los cubre. Por lo tanto, vemos que ellos recibieron la cobertura ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, vemos que al Dios hablar este pacto, esta palabra, esta promesa de gracia, de salvación, Adán y Eva son convertidos a la gracia de Dios. Se quitan sus delantares ahí con Dios, y Dios les pone y los viste. Lo cual quiere decir que el pacto de gracia involucra ¿qué? Derramamiento de sangre. ¿Cómo estaba Adán y Eva? Estaban desnudos, pero ahora estaban en vergüenza. Ellos mismos se habían cubierto. Ellos habían tratado de resolver su problema. Y ahora tienen que arrepentirse y creer. La palabra de Dios y el obrar de Dios le abre a Adán y Eva el entendimiento, de tal manera que ellos pueden decir: estamos cubiertos en nuestra propia maldad. Lo que nos parece bien a nosotros es malo. Necesitamos abandonar todo lo que tiene que ver con nosotros y recibir lo que Dios provee. Y así reciben las coberturas, las ropas, que representa y tipifica ¿qué? La cobertura del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Somos revestidos de Cristo. Aquellos que creemos en Él, de Cristo nos hemos vestido. ¿De qué? Del cumplimiento de la justicia de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Todos los méritos de la obra del Mesías en su vida perfecta y en su muerte expiatoria nos es dada como una cobertura. Y de esos hay poderosos ejemplos en la palabra. Uno de ellos es la boda, la parábola del banquete que está allá en Mateos. Cuando ninguno vino de los que fueron convidados, después salieron a buscar a todos aquellos que estaban por el camino. Y entonces ellos reciben una vestidura para entrar en aquel banquete. De eso vamos a estar hablando más este domingo, ¿verdad? Pero comenzamos a ver aquí, hermanos, el pacto de la gracia. ¿En qué? En promesa. En promesa, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo este pacto continúa avanzando. Vayamos ahora a Génesis 15. Y estamos saltando aquí un poquito algo de la historia de la redención. Después vamos a volver a algunos puntos. Pero vamos a saltar a una figura que es paradigmática. ¿Qué quiere decir paradigmática? Emblemática. O que sirve como ejemplo de este pacto de la gracia. Esta figura es Abraham. Saltamos entonces a la figura de Abraham y veamos entonces qué sucede. ¿Recuerdan? Dios ha prometido una semilla, una simiente, alguien que va a venir a través de la mujer. Es un rescate que viene de Dios, etcétera, etcétera. Es un rescate que va a proveer un sacrificio, una justicia, una cobertura para los hombres y de esta manera destruir a la serpiente. Pero tiene que venir la semilla, ¿verdad? Ahora fíjense lo que Dios comienza a hacer. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos esta promesa del pacto de gracia avanzando en su revelación, que es una revelación ahora progresiva. Se va abriendo poco a poco la cortina del pacto de gracia que Dios ha prometido desde la caída y en Génesis 3:15. Para que haya una simiente que venga, Dios entonces va a traer y a crear ¿qué? Una nación, un pueblo. Y ciertamente vamos a ver que en esa nación y en ese pueblo, a través de la simiente, serán benditas todas las naciones. Eso lo vemos más atrás en Génesis 12. Si van a Génesis 12, la primera vez que Dios habla esta palabra, le dice a Abraham: pero Jehová, versículo 1 de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Qué empezamos a ver ahora? Que este pacto de gracia va a involucrar ¿una qué? Una nación. Que este pacto de gracia también va a involucrar una nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto de gracia no solamente va a involucrar una nación, de donde viene la bendición de Dios, sino que también va a ser bendición para todas las familias, es decir, todas las naciones de la tierra, quiere decir para todo el mundo. Y donde esté esa bendición, nadie puede maldecir. Porque dice: yo te bendeciré. Si alguien te maldice, está contra mí. Ahora, si alguien te bendice, te da cuenta que mi bendición está allí, en esa nación, en ese lugar, en ese pueblo, en esas naciones, a través de ti, pues entonces mi bendición está con ellos también. Y si alguien os ultraja, si alguien os maldice, pues allí quedan también ustedes, quedan los que estén en contra de ustedes maldecidos. La bendición solo está ¿dónde? Allí donde yo he prometido, en esta nación y en todo el mundo, a través de ella. A través de una semilla que viene y procede de esta nación, y de esta nación ¿a dónde? Hacia todo el mundo. Tanto a los de la nación como a los del resto del mundo. Esa fue la promesa ahora de gracia, que continúa añadiendo facetas. Al principio voy a destruir a Satanás a través de una simiente de la mujer, encarnación, hombre, sacrificio, muerte para vida. Pero ahora vemos también que involucra un pueblo, involucra naciones, familias, ¿verdad? Esta promesa es dada a una persona en particular, a través de la cual va a existir esta descendencia, donde estará la bendición y para la bendición al mundo.
Y entonces vemos en Génesis 15, 16, 6, y creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová y le fue contado. 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó. El instrumento para recibir la bendición de Jehová en el pacto de gracia es el creer, la creencia, la fe. ¿Qué quiere decir la fe, la creencia, la confianza? El considerar verdadero lo que Dios ha dicho. El poner la confianza en lo que Dios ha dicho. El ser persuadidos y convencidos de lo que Dios ha prometido. Es la fe, pues, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe no es obra. La fe no es obra. Por la fe obramos. Pero obramos no porque la obra sea el mérito de recibir lo que Dios ha prometido. Obramos porque hemos confiado y hemos sido persuadidos de lo que Dios ha prometido, y eso es la fe. El instrumento para ser justificado delante de Dios. ¿Se fijan? Por la fe. Hebreos 11, cuando lleguemos allá, por la fe, 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 por la fe. Para que no quede duda de que es por la fe. ¿Qué quiere decir la fe? A través de la confianza, la persuasión, la firmeza en lo que Dios ha prometido. Simplemente, a través de esa confianza en lo que Dios ha prometido, el hombre, el pecador, es justificado. Lo cual se manifestará en el mundo en un obrar, y en un obedecer, y en un caminar, ¿verdad? Pero ese obrar y ese caminar es el resultado, el fruto y la consecuencia de haber creído la promesa. Pregunta: si Abraham no cree la promesa, ¿sale de Ur de los Caldeos? No. Si Abraham no cree la promesa, ¿entrega a su hijo? No. ¿Se fijan? Es porque Abraham creyó la promesa que obró. ¿Se fijan? Porque creyó, vino, estaba seguro, vino la confianza de lo que Dios ha prometido, y por lo tanto la fe, como siempre decimos, obra. Porque cree y confía y descansa en lo que Dios ha prometido. ¿Se fijan? Ahora, veamos qué más Dios hace con respecto a esta promesa, donde vemos, delineamos esta idea del pacto. El pacto de gracia. Dios ha dado su palabra. Hasta ahora Dios a Adán le ha dado ¿qué? La palabra. Allá en Hebreos, hace unas semanas atrás, un par de meses, vemos, creo que fue en Hebreos 6, 7, que por dos cosas a través de las cuales Dios no puede mentir. Dios no puede mentir en estas dos cosas, y es lo que hemos visto ahora, su palabra, pero que Dios junta su palabra a un pacto, a un juramento. Dios no solamente da una palabra, sino hace un juramento. Vamos a ver a Dios ahora jurar o hacer un pacto. Seguimos leyendo. Versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Por qué yo sé que voy a ser salvo? ¿O cómo yo sé que voy a ser salvo? Pudiera ser una aplicación de esta pregunta, ¿verdad? Salvando la distancia del contexto de Abraham en la historia de la redención a la promesa que sabemos que tiene como objeto y substancia a Cristo.
La bendición en Cristo. ¿Cómo yo sé? Ahora yo ahora, 2017, le pregunto a Dios y le oro a Dios, Dios mío, ¿cómo yo sé que voy a heredar la vida eterna? ¿Qué Dios me responde? ¿Qué Dios me responde? Vamos a ver lo que le respondió a Abraham. Vamos a ver lo que le respondió a Abraham. Y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Yo sé que esto para nuestra mente, pero ¿qué es esto tan extraño? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, sí. Las aves queriendo ahí cambiar. Ciertamente, las aves de rapiña, podemos decir que siempre es el enemigo dando vuelta por ahí. Pero bueno, no, está pasando algo un poquito, vamos a ver con más profundidad lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que Dios va a solemnizar su palabra en pacto. Dios va a solemnizar, expresar su palabra en forma de pacto. ¿Y cómo se hacía en la antigüedad un pacto? Si es hoy, y vas a ver a nuestra abogada, ¿verdad? Lady y Annie, ellos sacan allí unos papeles y unos contratos, ¿verdad? Y no es aves de rapiña, sino ¿dónde están las plumas? Saca las plumas, ¿ok? Que no haya ningún error. Mira a ver la caligrafía, la lee otra vez si todo quedó bien, etcétera. Para que entonces se sienten las dos personas, usualmente las ponen en la mesa. Aquí está el abogado, le pone los papeles a cada uno. ¿Ok? Tú firmas aquí, tú firmas allá, ¿verdad? Eso es hoy en día un ¿qué? Un contrato. Un tipo de arreglo. En la antigüedad, hermanos, se hacían también contratos o arreglos o pactos. Pero lo que tenemos en los récords de la historia es que lo que hacían las dos partes es que cortaban animales. En realidad, hacer un pacto significa literalmente en el idioma original es cortar un pacto, porque literalmente se cortaban animales. Se cortaban ciertos animales, se hacía un camino entre ellos y los firmantes del pacto pasaban entre las partes. Vamos a decir que fuera un pueblo, un rey hitita con un súbdito jebuseo. No sé, vamos a decir. Yo, el rey hitita, que le he ganado a todos tus enemigos y he conquistado a los que te tenían atrapados. Ahora voy a ser tu rey, te voy a proteger, voy a darles a ustedes libertad para que ustedes vivan, cultiven sus tierras. Esto es todo lo que yo voy a hacer. Si me obedecen, van a recibir mi protección, mi cuidado, mis beneficios como rey, etcétera. Pero ustedes tienen que proveernos este tributo, ser fieles, no rebelarse contra el rey, ayudar al rey cuando vaya a alguna batalla. Y así las dos partes firmaban y entraban en un pacto. Y se comprometían, un arreglo entre varias personas con compromisos mutuos. ¿Se fijan? ¿Ok? Y si fallamos a los términos de este pacto, de este arreglo, de este acuerdo, que moramos y seamos cortados como estos animales. Ahí Abraham se está dando cuenta de lo que está pasando. ¡Wow! Dios va a poner la firma a esto, porque me dan su palabra, pero Dios va a poner aquí su cuño. Y viene y las dichosas aves de rapiña, se fija, Abraham entonces está tratando de ayudar para que este pacto se dé. Está tratando de evitar, de hacer que las aves se vayan, para que no se coman los pedazos, etc. Y ahora miren qué va a suceder. Miren qué va a suceder, hermanos. Versículo 12.
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Ya, agotado, ya. Cayó muerto de sueño. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Cómo es que está Adán ahora? Como si estuviera ¿qué? Dormido. Pero las connotaciones de este lenguaje implican otras cosas, ¿verdad? Porque tiene que ver con una gran oscuridad. Una oscuridad espantosa. Pregunta, ¿dónde es que existe esta oscuridad? Ciertamente, las tinieblas ¿de qué? De afuera. Y recuerdan que una de las plagas a los enemigos del pueblo de Dios fue ¿qué? Las tinieblas. Ciertamente la muerte es como ¿qué? Como tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas, en oscuridad, vio gran luz. Cuando en el mediodía Cristo es crucificado y muere, se hace tinieblas. Abraham pensaba que iba a firmar el pacto. Pero Abraham es un muerto en vida. Abraham es un pecador. Abraham necesita ser rescatado de las tinieblas del juicio de Dios. Abraham no puede firmar el pacto. Él va a ser el recipiente de los beneficios de este pacto. Por lo tanto, el único que lo va a sellar y firmar, porque es un pacto incondicional, unilateral, sin las obras y la obediencia del hombre, sino por la obra y la obediencia de la semilla, por el brazo de Dios, es Jehová. Por lo tanto, miren lo que pasa cuando Abraham cae en este sueño de temor, de muerte, de juicio, de espanto, que es donde está la criatura en el primer Adán. Donde está la criatura en el primer Adán es en este sueño donde está Abraham. Y ahora sucede algo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué sucedió en este pacto? Abraham no firmó en él. Dios movió, caminó. ¿Qué significa este humo, verdad? Y esta antorcha de fuego. ¿Qué significa? Déjame. ¿Qué significa este humo y esta antorcha de fuego? La presencia de Dios. La presencia de Dios. El Dios que asume sobre él toda la responsabilidad de este pacto a favor del pecador. Dios es el que va a caminar por en medio de este pacto, va a corta este pacto, lo firma, lo sella y lo va a firmar y lo va a sellar con su sangre. Porque ¿quién es el que va a cumplirlo? ¿Y quién es el que se va a encarnar para pasar por la oscuridad, por las tinieblas, por el ser separado de Jehová conforme a la muerte del pecador, cumpliendo así, siendo cortado en un pacto que este es el pacto en mi sangre?
yo Jehová en Cristo Jesús voy a obrar y a obtener los beneficios para mi pueblo. Para mi pueblo. ¿Se fijan, hermanos, en este humo y este fuego va a acompañar después al pueblo de Israel en el Éxodo? ¿Verdad? Por el día, la nube, el humo, aquella cobertura, y por la noche el pilar de fuego. ¿Qué representa? Alguien ha dicho las dos piernas de Dios. La presencia de Dios con su pueblo. La gloria de Dios haciéndose presente porque Él ha prometido en su palabra y ha jurado en su pacto, y la salvación viene a su pueblo por la promesa de gracia que Dios ha hecho. Todo esto es en cumplimiento a lo que Dios ha prometido y va a realizar en la historia. Ahora se fijan que también nos sigue hablando de una nación y de un pueblo. De una nación, de una familia, de un pueblo, de heredar una tierra, ¿verdad? Y de bendición a través de esta familia y de esta tierra. Hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos ahora a leer uno más para terminar. Vamos a leer uno más para terminar. Vayamos al capítulo 17. Capítulo 17 de Génesis. Versículos 9 al 11. No solamente Dios ha dado su palabra y ha hecho un juramento en pacto, sino que también va a dar la señal de este pacto. A Dios le gusta darnos señales, no como las señales que quiere el mundo. Esta generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada. No quiere decir que Dios no dé señal. Dios ha dado una señal. Pero ¿dónde está esa señal? En Cristo Jesús, en su palabra, en su juramento, en el pacto de gracia. En el sacramento o la señal que Dios ha dado como una señal visible de una realidad espiritual. Para aquellos que creen, que reciben, que son los recipientes, los que reciben esta promesa. Venimos entonces a Génesis 17 y escucha lo que dice ahora comenzando en el versículo 19. 9. 17, 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Oye, a Dios le gusta repetirnos las cosas. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe es débil. Pero Él es bueno. Él es paciente para con su pueblo. En sobremanera. Y continúa hablando su palabra, porque la fe viene por el ¿qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios dijo de nuevo Dios a Abraham, que ya tenía ¿cuántos años? 100 años casi. ¿Verdad? Y Sara, ¿cuánto tenía? 80 y pico, ¿no? Ajá, 80 y pico años ya, 85 probablemente. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando con esta familia que han tenido, verdad? Han tenido a un hijo, pero no de acuerdo a la promesa. Han tenido un hijo que ha sido ¿de qué? De tratar de ayudar a Dios. ¿Y saben cómo el Espíritu Santo interpreta a ese hijo en Gálatas? El hijo de la carne. El hijo de la carne. ¿Qué es lo que hace la carne? La carne es incrédula y quiere ayudar a Dios. ¿Qué pasó con Sara? Oye, vamos a dar una manito aquí a Dios, chicos. Sí. Oye, ya yo tengo 80 y pico años ya, Abraham. Yo no creo que Dios se ponga bravo porque mira, Sara ahí está. Y vamos a traer el hijo de la promesa. ¿Te fijan? Vamos a ayudar a Dios un poquitico porque probablemente Dios nos ha dicho esto porque a Dios rogando y porque Dios ayuda al que se ayude. ¿Se fijan, hermano? Esos pensamientos de la carne, pensamientos humanos, no son pensamientos de la promesa, de la gracia de Dios. No son pensamientos de fe. Lo que hace la carne es que quiere ayudar a Dios.
quiere ayudar a Dios, cooperar con Él, quiere tratar de poner su brazo, ¿verdad? Pero la promesa de Dios va a venir por gracia. Por eso es que se repite esto después varias veces. Es por gracia, es del quien yo tenga misericordia. No es del que quiere ni del que corra, sino del que yo tenga misericordia. Romanos capítulo 9, ¿verdad? Israel, que iba buscando la justicia de Dios a través de su obra, no la encontró. Mas un pueblo que no me conocí, no me buscaba, por gracia la encontró. ¿Se fijan? Queda ahora un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Es conforme a la promesa de la gracia de Dios a través de la fe. Entonces ahora mira lo que pasa en Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Señal del pacto. A propósito, el que no se pusiera esta señal tenía que ser matado. Dios lo mataba o tenía que ser muerto. ¿Ves, pastor? Esto es un pacto de obras. Hay que ponerse la señal, si no Dios te mata. La señal del pacto es la señal de aquellos que en cortarse manifiestan: estamos esperando la justicia que viene por la fe. Vamos a heredar por la promesa de Dios. Simplemente la circuncisión era un sacramento de fe, no una obra humana. Después cae bajo la ley, ciertamente, y los judíos la malinterpretan y la malusan, ciertamente. Y fue demandada bajo la ley de Moisés, pero ya había sido dada como una ceremonia que tenía que ver con la promesa ¿de qué? De fe. Veamos la interpretación. Hermanos, ¿dónde el Espíritu Santo nos interpreta el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento. ¿Se han fijado cómo hay personas que en el Antiguo Testamento de ahí simplemente, solamente quieren tener referencia para hacer doctrina sin tener referencia ¿a qué? A la interpretación y la explicación de Dios del Antiguo Testamento, cuya interpretación de Dios del Antiguo Testamento es el cumplimiento ¿en quién? En Cristo Jesús. Las promesas hechas del principio a Cristo Jesús. Vayamos un momentico, hermanos, a Romanos capítulo 4. Y con esto terminamos hoy. En Romanos capítulo 4, comenzando en el versículo 5 de Romanos 4. Mas al que no obra. Vamos a comenzar desde el capítulo, versículo 1, ¿verdad? Versículo 1. Con esto terminamos ya. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Allí van aquellos que quieren hablar de las obras para justificación. Hablar de las obras que tuvo Abraham. Y Abraham tuvo obras y obedeció, ciertamente. Pero fue justificado por las obras. Oh. Y ahora aquí el Espíritu Santo nos los explica y nos dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Yo he hecho esto, yo he hecho tal cosa. Mi obediencia me ha ganado la bendición de Dios. Pero esa no es el gloriarse delante de Dios, porque gloriarse delante de Dios es en la promesa, en Cristo Jesús. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura que leímos en Génesis 15? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
si la recompensa en tu vida de vida eterna es por tu obra, no es por gracia. ¿Entiende eso? Que si tú vas a obrar para ser recompensado, sí, es verdad, es una recompensa de obra y a eso se le puede decir un salario. Tú trabajas y eres recompensado. Tú trabajas en la semana y se te paga un cheque, pero eso no es gracia. Si tu jefe te dice, oye, tú obraste, mira aquí un cheque de gracia, tú le dices, ¿cómo que de gracia? Esto me lo gané yo. ¿Right? Abraham no puede venir y decirle a Dios, esto me lo he ganado yo. Si se lo dice, lo podrá decir, pero no por gracia. Está fuera del plan de Dios, de la gracia ha caído, como le dice Pablo a los Gálatas, que quieren añadir las obras. Entonces le dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, ¿se fijan el énfasis? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Esto es lo que hizo Dios con Abraham. Justificó al impío. Lo declaró justo al Abraham creer la promesa de Dios. De la bendición a través del Mesías prometido, a través de un pueblo para bendición de ese pueblo y de todas las naciones. Porque Dios ha prometido por gracia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al malvado, al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, no porque no tenga, sino porque ha sido justificado. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Para todos. Porque es el mundo, no solamente la nación judía, sino todo el mundo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Génesis 15, Abraham no se ha circuncidado todavía, ¿verdad? Le fue contada la fe para salvación sin la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Ahora vean esto, hermanos. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Recuerda cuando hablamos la palabra sacramento? Señal. Señal. No, aquí ahora es señal. Señal del pacto. La señal visible del juramento que Dios ha hecho. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La circuncisión es el sello, la señal visible en uno que la recibe de la justicia de la fe. Que hay una justicia, una bendición que yo he creído y por eso es que soy justificado. Es decir, cuando vengo a circuncidarme, no es que me circuncido como una obra para que Dios me bendiga, sino que me circuncido como señal de que he sido bendecido al creer la promesa de Dios. La circuncisión, como la consecuencia de ciertamente, la consecuencia en términos de una señal, algo así como un anillo, ¿verdad? El anillo no es lo que me compromete con mi esposa. Me quité el anillo, yo no soy el esposo de ella. No, me lo pongo, vuelvo a ser el esposo de ella. Me lo quito. Algunos hombres parece que funcionan así. pero que esconden. Hay hombres que esconden su... hay algo por ahí, discúlpeme. Hay hombres que esconden su anillo, ¿no? Pero no, el anillo simplemente es una señal física de un juramento, de un compromiso que ya se ha establecido. El sello de la circuncisión era simplemente en consecuencia de aquel que ha creído
o de aquellos que han recibido la promesa. En aquel momento, en aquel tiempo, la promesa, la gracia estaba en forma de promesa. Y fue dada la circuncisión o la señal de la justicia de la fe. ¿Qué cosa es la justicia de la fe? Que el que cree es justificado sin mérito y sin obras. Esa señal estaba ahí, como para decir, esta promesa se cumple, esta promesa viene, y Abraham ya ha sido justificado conforme a ella, y viene su cumplimiento en la persona y en la obra del Mesías prometido. Hasta ahí entonces, hermanos, dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, para que también a nosotros la fe nos sea contada por justicia. No tenemos que circuncidarnos. Lo que nosotros vamos a ver es que Dios ahora, en el cumplimiento de esta promesa que es en Cristo, nos ha dado otra señal de la justicia de la fe. ¿Cuáles son las señales de la justicia de la fe que Dios nos ha dado? Señal, sacramento, el bautismo y la cena. Nos bautizamos como señal de la justicia de la fe. Y después tenemos Tomamos el pan y el vino como señal de la justicia de la fe.